Absolutamente todo, Padre. A veces nos hemos fallado. Y mis hermanos, esto lo comparto con ustedes no para que se sientan mal, no para que digan, pues creo que soy el peor padre del mundo, sino para mejorar, ¿verdad? Todo esto, todas las advertencias que nos da la palabra de Dios, no es para que nos sintamos simplemente mal, sino lo que Dios quiere hacer es un trabajo en nuestros corazones y que mejoremos como padres, que mejoremos como abuelos, que mejoremos también como hijos, ¿verdad? Y recuerdo haber leído un libro este libro era acerca de cómo ser un hombre de manera bíblica, ¿verdad? Y en el prólogo decía, hermano, si usted está leyendo este libro, guárdelo bien. Dice, no quiere que su esposa lo lea para que después no se lo esté recriminando después, ¿verdad? Entonces, ni modo, hermanos, tocó predicar el domingo este mensaje. Hermanas, saquen bien la libreta, apunten bien cada pasaje para que a sus esposas digan, hermano, usted se tiene que aplicar en este punto, ¿verdad? Y todos tenemos defectos, hermanos, y me incluyo, ¿verdad? Mi esposa no me va a dejar mentir, soy imperfecto todavía, pero gracias a la gracia de nuestro Dios vamos mejorando día a día. Día a día somos transformados a la imagen de Cristo, por eso exaltamos a nuestro Dios. Entonces, mis amados hermanos, regresando a la predicación, vamos a ver 5 tareas que tiene que hacer todo padre de familia. El primero de ellas, ya no lo sabemos, ¿verdad? El varón es cabeza de ¿qué? Del hogar, ¿verdad? El hombre, el marido, el esposo es cabeza del hogar. Vamos, hermanos, a un pasaje que se encuentra en Génesis 2, versículo 5. Este liderazgo al hombre empieza desde el Génesis, desde el inicio de la humanidad. Este liderazgo ha sido dado al hombre. Vamos a Génesis 2, versículo 15. Génesis 2, versículo 15, dice así la palabra de Dios. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase, ¿verdad? Dios, cuando crea al hombre, la primera cosa que hace es tomarlo, ¿verdad? Y decirle, tienes estas responsabilidades. ¿Qué es lo que tiene que hacer? En primer lugar, trabajar, ¿verdad? Dice labrar el huerto, sembrarlo. No entendemos cómo es esto. Aquí, la ventaja, mis amados hermanos, es que al parecer Adán no se iba a cansar en este tiempo, ¿verdad? No iba a sudar tanto, no iba a necesitar una coca para recuperarse porque se le bajó la presión, pero tenía una tarea. La primera tarea era trabajar el huerto para su sostenimiento y posteriormente para el sostenimiento de Eva y sus hijos. Pero la otra cosa que era, hay que guardarlo. A veces se nos olvida un poco estas tareas. Nosotros, como administradores de la tierra, estamos llamados a guardar la tierra. Por eso debemos ser un poco más cuidadosos en cuestiones ambientales, pero ya me estoy yendo, ¿verdad? Regresemos. Dios toma al hombre y dice, tienes una tarea. Tienes la tarea de liderar lo que te he dado. Tú lo vas a liderar, tú lo vas a administrar y lo vas a guardar. No lo vas a desperdiciar. Tienes que hacer un buen trabajo con lo que te estoy entregando. Y en ese sentido, Dios, todo lo que nos ha confiado, tenemos esta responsabilidad de liderarlo y guardarlo. ¿Ok, hermanos? Eso empieza desde el Génesis. Y en el Nuevo Testamento también se ve esta parte. Vamos a Efesios 5, versículo 22. El hombre es llamado cabeza del hogar, ¿verdad? Efesios 5, versículo 22 al 24. Dice, hermanas, también les dije que anotaran bien, ¿verdad? Eso también es para ustedes. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Y aquí, hermanos, eso es para que las hermanas lo vuelvan a apuntar. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada por el lavamiento de las aguas, por la palabra. ¿Cuál es el mandato del hombre? Dice, hombres, maridos, esposos, amen a sus esposas. ¿En qué grado? ¿Qué tanto? Dice, simplemente como Cristo ha amado a su iglesia, a los suyos. Y en eso, hermanos, entra un gran eslabón de cómo es que Cristo ha amado a su iglesia, ¿verdad? En primer lugar, dice, la ha salvado, la guarda, la ha salvado, la limpia, dice, la ha purificado.
Y los hombres están llamados también a esto con sus mujeres, a guardarlas, ¿verdad? Cristo nos ha guardado, dice, aquel que esté en mi mano, dice, nadie lo podrá quitar de mi mano. Habla de estar seguros en la mano de Cristo, ¿verdad? Los hombres deben de guardar a sus mujeres como Cristo guarda a su iglesia. Deben mantenerla pura como Cristo mantiene pura a su iglesia. A veces nos desviamos, pero siempre trae su sangre para limpiarnos, ¿verdad? El esposo está llamado a liderar. ¿Se acuerdan cuál es la cuestión del lideramiento? Guardar, administrar, cuidar lo que te ha sido encomendado. ¿Por qué? Porque un día todos daremos cuenta de lo que Dios nos ha confiado. Si nos ha confiado una esposa, y más si es su hija, ¿verdad? Si es una hija de Dios, nos pedirá cuentas acerca de cómo hemos tratado nuestro matrimonio. Si nos ha dado hijos, nos pedirá cuentas de lo que Dios nos ha confiado, perdón. ¿Qué es este lideramiento? A veces lo hemos confundido. El liderar es como ser el mandón, ¿verdad? El que regaña, el que tiene la voz de autoridad. Pero liderar, recuerden que en el sentido bíblico, aquel que tiene más autoridad está llamado más a servir. Es lo que hemos visto, ¿verdad? El pastor tiene una autoridad en la iglesia, pero está llamado a servir más. Tiene que servir a todos, a toda la iglesia. Y así, en cada posición de autoridad que Dios da, están llamados a servir más. Aquel hombre que es llamado la cabeza de la familia, está llamado a servir a su esposa, a sus hijos, está llamado a tener cuentas. No puede ser egoísta con sus deseos, no puede ser egoísta con sus decisiones, porque está tomando en cuenta o está llevando todo el liderazgo de la familia. En primer lugar, hermanos, el hombre, el esposo, tiene que ser líder. En segundo lugar, hermanos, ya lo vimos aquí, ¿verdad? Tiene que ser amoroso o que ame a los suyos. ¿A qué me refiero? En primer lugar, tiene que amar a su esposa. Estamos en Efesios 5, ¿verdad? No se han perdido. Vamos a Efesios 5, vamos a leer el versículo 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? ¿Qué tanto? Así como Cristo amó a la iglesia. Dice, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Se imaginan esas palabras? Y por eso, mis amados hermanos, les digo, a veces no podemos llenar este renglón, ¿verdad? Jamás vamos a poder amar completamente como Cristo. Pero sí, somos desafiados a amar más y más y más como Cristo. Protegiendo, defendiéndose, dando tu vida por tu esposa. Eso es muy difícil, mis amados hermanos, porque a veces somos muy egoístas, ¿no? Y estamos haciendo un apartadito para comprarnos una herramienta, ¿verdad? Pero llega nuestra esposa y dice, es que necesito unos zapatos nuevos porque se me rompió el tacón. Y entonces ahí entran las decisiones egoístas. Es que ya solo me faltan 100 pesos para mi taladro. Pero mi esposa, ¿cómo va a llegar al domingo así con su tacón roto, verdad? ¿Qué tenemos que hacer a la luz de la Biblia? Dice, ámala sobre tu propio deseo egoísta, ¿verdad? Nosotros estamos llamados a nuestras esposas a amarlas mucho más de lo que nos amamos a nosotros. No como nosotros mismos, más que como nosotros mismos. En segundo lugar, ya hablamos de la esposa. ¿Quién más ha sido confiado al esposo? ¿A quién más tiene que amar? Pues a los hijos, ¿verdad? ¿Por qué los tiene que amar? Vamos al Salmo 127, versículo 3. Dice el salmista en el Salmo 127, versículo 3, y aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa estimada, el fruto del vientre, ¿verdad? Dios aún no me ha dado la oportunidad de ser padre, ¿verdad? Esperemos que en un tiempo, tampoco hay que apresurarnos, pero es un pasaje muy hermoso, ¿verdad? Dice, ¿qué es lo que tiene que hacer el padre? Dice, sus hijos son herencia de Dios. ¿A qué se refiere? Son un regalo, es algo que nos ha confiado Dios. Entonces, si nos los ha confiado, ¿qué hay que hacer? Hay que guardarlo, ¿verdad? Administrarlo, amarlo. Hay que amar a nuestros hijos. Dice, porque cosa estimada es el fruto del vientre. Esto lo repiten mucho en otras partes, ¿verdad? Pero habla de un bebé, de aquel nacido, ¿verdad?
en el vientre. Entonces, ¿qué es lo que tiene que amar el esposo? Tiene que amar a su esposa más que a él mismo. Y tiene que amar a sus hijos, ¿verdad? Porque son algo que Dios les ha confiado. Y hermanos, ¿cómo hay que amarlos? ¿De qué manera hay que amarlos? Vamos a 1 Corintios, versículo 13, versículo 4 al 7. Primera de Corintios, hermanos, capítulo 13, versículo 4 al 7. Mis amados hermanos, es conocido como el capítulo del amor, ¿verdad? Aquí Pablo está describiendo cómo es el amor. Y hermanos, nosotros, como esposos, como padres, debemos de amar de esta manera. Como cristianos, también estamos llamados a amar así. Sin embargo, principalmente en la familia, este amor es describido como un amor agapo, ¿verdad? Es una palabra que ya muchos predicadores usan, es agape, agapo, que habla de un amor con inteligencia. ¿Por qué con inteligencia? Porque este es un amor con el cual Dios nos ama. ¿Y a qué me refiero con inteligencia? Que sabe lo que eres, pero a pesar de que sabe lo que eres, sigue decidiéndote amar. Por eso los esposos tienen que tener este amor, ¿verdad? Porque es el esposo, es en esa intimidad del matrimonio donde nos damos cuenta que nuestro cónyuge no es tan perfecto como lo veíamos cuando éramos novios, ¿verdad? Y entonces, a pesar de que no es tan perfecto, seguimos teniendo el mandamiento de amarlos. Es difícil, hermanos, lo sé, pero es el mandamiento que nos ha dado Dios. ¿De qué manera hay que amarlo? Vamos a ver rápidamente el versículo 4. Ya lo tienen, hermanos, 1 Corintios 13, versículo 4 al 7. Dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es muy interesante cómo Pablo describe cómo debemos de amar nosotros, principalmente en la familia. En primer lugar dice, es un amor sufrido. ¿A qué se refiere con que es un amor sufrido? Pues simplemente que no va a buscar vengarse. Es un amor sufrido porque a pesar de que es infligido de daño, no va a buscar vengarse. Y quizá empezamos a fallar ahí, ¿verdad? En cómo amar a nuestros esposos y a nuestros hijos. Más cuando nuestros hijos nos responden de una mala manera, ¿no? Pues hazlo tú. Ahí decimos, ahorita va a ver con la chancla lo que es hacerlo yo. A veces nuestro amor es vengativo, pero dice la palabra de Dios, nuestro amor debe de ser sufrido. No se venga, no va a buscar pagar con la misma moneda. En primer lugar, es un amor sufrido. En segundo lugar, dice, es un amor benigno. ¿Qué significa benigno? Pues un amor bueno. También se puede traducir como un amor agradable, suave, que se siente el amor, ¿verdad? Así como cuando empezábamos a cortejar a nuestros esposos, ¿verdad? Ese amor tan suave donde no importa si estaba 5 minutos o 1 hora, era un amor tierno. Pero hermanos, eso no solo se ha quedado ahí. Nuestra vida matrimonial debe ser caracterizado por esto, por un amor agradable, que nuestras hermanas se sientan amadas por sus esposos. Qué difícil, hermanos, es ver esto hoy en día, y más en los matrimonios. Ya no en los matrimonios fuera de la iglesia. A veces también es difícil encontrar esto en los matrimonios dentro de la iglesia. A veces se nos olvida ser amorosos con nuestras esposas, un amor que agrade a nuestras esposas. En tercer lugar, dice el amor no tiene envidia. Significa que no desea lo que no posee, que no es codicioso, ¿verdad? Otra palabra dice el amor no es jactancioso. Esta palabra ya no la usamos tanto, pero habla acerca de que se enorgullece, ¿no? Yo te amo más. Habla de un amor que es orgulloso, que busca ser exaltado. Por todo lo contrario, el amor debe ser humilde. Dice, nadie se tenga en más alta estima de lo que realmente es, dice la palabra de Dios. Dice, no se envanece. Significa que no desaparece.
Es interesante, ¿verdad? El amor que viene de parte de Dios, el amor con el cual nos ha llenado Dios, es un amor que no desaparece. Y hermanos, yo los digo al conocer a más hermanos, ¿verdad? Cuando más grandes son los hermanos, mientras más años llevan de casado, parece que este amor se empieza a desvanecer. Pero ese no es el amor con el cual nos ha mandado Dios. Es un amor que se va fortaleciendo con los años, que no se envanece, que no es fugaz, que un día está y al otro no. Habla de un amor eterno, que perdura. Dice, no hace nada indebido. El amor no busca pecar. En ningún amor, mis amados hermanos, un amor que viene de Dios, nos lleva a pecar. Ningún amor que viene de parte de Dios nos lleva a pecar. Dice, no busca lo suyo. Habla de un amor egoísta, ¿verdad? Ya lo hablábamos un poco. El amor que viene de parte de Dios no debe de ser egoísta. No se irrita. Parece que está redundando Pablo, pero habla acerca de que no te vas a cansar de que tu esposo te ame. De que en lugar de que llegue a tu casa y digas, ya llegó mi esposo, digas, qué bueno que ya llegó mi esposo. Son las mismas palabras, ¿verdad? Pero la síntesis es muy diferente. Este amor que viene de parte de Dios no se irrita. A veces hemos dejado de ser tan buenos amando. Dice, no guarda rencor. Es un punto importante. El amor con el cual Dios nos llama a amar es que no guarda rencor. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Pues habla acerca de un amor que perdona. Es un amor que perdona. Hermanos, ustedes saben cómo están con sus esposos. ¿Se han perdonado todo? ¿Siguen cosas pendientes ahí? Esposos, ¿han perdonado a sus esposas? Seguimos fallando, ¿verdad? Pero como les digo, no es un regaño, no es un talón de orejas. Ya sé que la palabra de Dios parece así, pero nos habla que debemos de mejorar nuestra relación. Porque es entonces, hermanos, lo que leemos cuando se casan, ¿verdad? Eso de que lo que ha unido Dios no lo separa el hombre, es una mentira si nosotros no hacemos un esfuerzo por mantener unido nuestro matrimonio. Si nosotros no amamos sin rencor, si nosotros no amamos sin envidia, si nosotros no amamos con un amor sufrido, que es mansedumbre, un amor que agrada a las personas, que agrada, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, que no es egoísta, que no se irrita, que no busca el perdón, estaremos separando lo que Dios ha unido. Por eso, mis amados hermanos, es tan importante que prestemos atención en cómo nosotros nos manejamos en nuestras casas. Vamos a un pasaje más, vamos a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro 3, versículo 7. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones sean sin estorbo. La palabra, una vez más, nos lleva a el cuidado de nuestras esposas, de nuestras compañeras de la gracia, ¿verdad? Coherederas de la gracia. Entonces, ¿cuál es la segunda tarea que tiene que hacer el hombre? Amar a los suyos, a sus esposas, a sus hijos, ¿verdad? En primer lugar, tiene que liderar el hogar. En segundo lugar, tiene que amar a lo que Dios le ha confiado. En tercer lugar, hermanos, es que los hombres tienen que ser proveedores del hogar. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Perdón, hermanos, mi letra está muy mal.
El tercer punto, hermanos, es que son protectores de la familia. Ya me estaba saltando los puntos, es que como ya están durmiendo, hermanos, quería apresurar el mensaje. Pero el tercer punto, mis hermanos, es que son protectores de la familia. Aquí, en este pasaje que acabamos de leer, hablamos acerca del cuidado que tiene Dios con su iglesia, ¿verdad? Si vemos un versículo antes, está hablando acerca de que hay un mal, hay hombres perversos en el mundo, y tristemente esos hombres perversos empiezan a entrar en la iglesia. Y dice Dios, dice nuestro Señor, dice, pero fiel es el Señor que os afirmará. Habla que en un tiempo los seguirá guardando hasta el final, ¿verdad? ¿Y qué más va a hacer? Dice, los va a guardar del mal. Ya hablábamos que el hombre tiene que amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia. ¿Cómo ama Cristo a su iglesia? Acá dice, la guarda del mal. Ese es un punto importante para los varones. Debemos de cuidar, debemos proteger a nuestras esposas, a nuestros hijos. Los esposos están llamados a ser protectores de la familia. Tienen que guardarlos ¿de qué? Del mal, ¿verdad? Quizá, tristemente, este mundo está lleno de pecado y hay tantos hombres perversos y malos. El hombre está llamado a proteger a lo suyo. Pero, hermanos, no solo físicamente, sino también están llamados a guardarlos espiritualmente. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Está un poquito antes, capítulo 16, versículo 13. Aquí Pablo se empieza a despedir en su carta de Corintio, a los Corintios, y dice esas palabras para que se queden en nuestra mente, ¿verdad? 1 Corintios 16, versículo 13. Así dice la palabra de Dios, dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Velar, ¿verdad? Velar por su alma. Hablábamos que velar no es simplemente pasar la noche despierto. Habla de una actitud de nuestra vida, que nuestra vida no sea desaprobada delante de Dios. Que cuando Dios venga, ¿verdad? Esa palabra se usa hablando de que Jesús regresando por los suyos. Dice, por eso estén velando, llorando, para que cuando regrese no se sientan avergonzados por la vida que están llevando. Pablo usa la misma palabra, dice, velar, vivan una vida irreprochable, que nadie les pueda decir que son solo cristianos de nombre, sino también con sus hechos demuestren que tienen frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué dice aparte de velar? Dice, estar firmes en la fe. Hubo un pastor, hermanos, que fue invitado con un líder judío de México. Era de Chile. Y entonces este hermano, que era presidente de la Convención de Chile, va a hablar con él. Y él dice, yo solo tenía una pregunta con los judíos. ¿Por qué los hombres usan como un gorrito en su cabeza y las mujeres no? Y entonces le respondió, ese gorrito habla le recuerda a los judíos la presencia de Dios. A donde sea que vayan, llevan ese gorrito. ¿Para qué? Para que su vida sea, para que lleven una vida correcta, íntegra, a donde sea que vayan. Que recuerden que Dios está viéndolos. Y entonces el hermano les pregunta, ¿y por qué las mujeres no lo usan? Y dice, porque por lo general las mujeres tienen más este sentido de que están delante de Dios. Tristemente, hermanos, esto es así. ¿Por qué? No lo sé, pero al parecer la evidencia es evidente. ¿Quiénes son los que llegan más a la iglesia? Son hermanas. Y los hermanos tenían otras cosas que hacer, no pudo venir. Pero aquí vemos, mis amados hermanos, que la tarea del hombre es ser un cuidador de su familia también espiritualmente. No solo cuando hay una agresión hacia sus hijos o hacia su esposa, sino espiritualmente. Que ellos sean los primeros interesados en que sus hijos que están creciendo conozcan el Evangelio, que conozcan esta fe a la cual les sirve, a esta convicción a la cual les han llegado, que también los puedan conducir a los pies de Cristo, que los guarden del mal, no solo de aquellas personas malas, sino también del mundo pecador, del pecado, de las tentaciones, que los padres los puedan guiar a guardarlos, que sus consejos
sean sabios y los ayuden a su esposa, a sus hijos. No solo el pastor tiene esa tarea, los padres también tienen esta tarea de cuidar a sus hijos, ¿verdad? Dice, estén firmes en la fe. No saben, hermanos, la cantidad de hermanas que llegan a mí diciendo, mi esposo era el cristiano, pero ahora yo soy la cristiana en la casa. Y eso es tan vergonzoso para los varones. Vemos personas, misioneros siendo enviados a otros lugares del mundo, y adivinen cuál es el porcentaje de mujeres enviadas. El 80%. De cada 10 misioneros, 8 son mujeres, y la mayoría solteros, porque los varones, hombres, no han decidido poner su fe verdaderamente en Cristo. Ahora sí, hermanos, este sí es un regaño, ¿verdad? Hay que venir a los pies de Cristo. Nosotros, como varones de la familia, como cabeza de la familia, hay que ser la guía espiritual en la familia. Hay que guardar, hay que estar firmes en la fe. Dice, portaos varonilmente y esforzaos. No es fácil, mis amados hermanos, ser la cabeza de la familia espiritual. Pero dice, pórtense varonilmente, ¿verdad? Arremánguense las mangas. Hay que hacerlo, hay que trabajar. Dice, esfuércense. No es fácil, pero con la gracia de nuestro Dios se podrá hacer. En cuarto punto, la cuarta tarea que tiene que hacer el hombre, mis amados hermanos, ahora sí, es ser proveedores. Es un rol claro en las Escrituras. Todas las Escrituras vemos desde Adán, ¿verdad? Siendo mandado. Mira, acá está el jardín del Edén. Pero tienes la labor de proveer a tu esposa y a tus hijos. Ese es un rol importante y es un rol que siempre ha estado, ¿verdad? Es un rol, los hombres son proveedores del hogar. Es tanto así este rol que en el Nuevo Testamento es descrito aquel hombre que no trabaja como un incrédulo. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra de Dios, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Dice, y es peor que un incrédulo. Ese es un punto importante. Es triste, ¿verdad? Como a veces el hombre dice, pues, mi esposa ya trabaja, no hay problema, podemos vivir un poco más relajados. Pero vemos que una de las tareas principales del hombre es ser proveedor para los suyos. Es mismo en estas cartas donde dice Pablo, dice, si robas, dice, deja de robar. Si no, trabaja para que tengas que compartir con los que padecen necesidad. Este es un mandato para todos los cristianos. Todos están llamados a compartir lo que Dios les ha dado con los que tienen necesidad. Pero dice Pablo en este versículo, dice, pero si ni siquiera provee para los suyos, y mucho más para su esposa y sus hijos, dice, es peor que un incrédulo, ¿verdad? Este rol, mis hermanos, creo que está bastante claro, ¿verdad? Vamos al Salmo 39, versículo 10. Obviamente, hermanos, hay excepciones extraordinarias, ¿verdad? Quizá un accidente repentino nos pueda al hombre incapacitar para trabajar, pero aún así, su confianza debe estar en Dios. El Salmo 39, versículo 10. Perdón, es el versículo del capítulo 34, 5 capítulos antes, perdón. El Salmo 34, versículo 10. Como les decía, ese es un rol del hombre, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el hombre por alguna razón no puede trabajar? Su confianza sigue
debe de seguir estando en Dios. Dice el salmista: los doncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Eso es muy importante, ¿verdad? Una vida de un justo, dice, Dios seguirá proveyendo a las familias. A veces nos preocupamos de más acerca de estas necesidades diarias, ¿verdad? Pero como dice Jesús en su Sermón del Monte, buscad primeramente el reino de Dios. Dice, y lo demás será añadido, será dado por añadidura. A veces nos enfocamos más en proveer a la familia y olvidamos que primero hay que buscar el reino de Dios. Y hablábamos, ¿verdad?, de ser protectores espirituales, pero proveedores. También podemos seguir proveyendo a nuestra familia a través del trabajo, pero no olvidando el reino de los cielos. Por último, hermanos, la quinta tarea del hombre es ser sacerdote del hogar. Vamos al Éxodo, capítulo 19, versículo 5. En este versículo vemos la descripción de lo que hace un sacerdote. Versículos 5 y 6 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Todos, en ese sentido, todo el pueblo de Dios estaba llamado a ser una nación caracterizada por ser sacerdotes. ¿Qué significa ser sacerdotes? A veces pensamos que es alguien que lleva una túnica, ¿verdad? Y hace algunas cosas. Pero en el Antiguo Testamento, el ser sacerdote era el intercesor. ¿El intercesor de quién? Del pueblo ante Dios. Y en ese sentido, acá está hablando Dios y está diciendo: ustedes son ahora un pueblo especial y ustedes van a ser los sacerdotes de la nación, de todo el mundo. Ustedes van a ser los intercesores de todo el mundo ante Dios. Esto tiene dos caras, ¿verdad? En primer lugar, Dios habla al sacerdote y el sacerdote comunica el mensaje a los demás. Pero en otro sentido también es la representación de todo el pueblo hablándole a Dios. En ese sentido, el esposo está llamado a ser el sacerdote de su hogar. ¿A qué me refiero? A ser intercesores de su familia, a ser intercesores de su esposa, a ser intercesores de sus hijos. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice Pedro en 1 de Pedro 2, versículo 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí, obviamente, Pedro está hablando de todo cristiano, pero enfatizando el punto del esposo. El esposo está como sacerdote en su familia para interceder por su familia. Ese es un punto muy importante. Tristemente se le ha delegado eso a la esposa, ¿verdad? Yo siempre he dicho que en mi testimonio de conversión, que es a través de las oraciones de mi abuela, que yo soy cristiano. Porque ella, cuando su hija se va de su casa, mi abuela es la intercesora, ora todos los días porque su hija no se aleje de la fe. Y por obra de Dios, conoce un misionero que está muy cerca de donde vive su hija. Y a través de ese misionero ha entrado el evangelio a mi familia. No digo que esté mal que las mujeres oren, pero es una tarea principal del esposo. El esposo debe ser el intercesor por su esposa, porque no caiga. Y debe ser un intercesor con sus hijos para que crezcan en la fe. Pero como les digo, eso lo hemos delegado a las mujeres. Y es una vergüenza, tristemente, para los varones, mis amados hermanos. Estamos llamados a cuidar. Este pasaje a mí me gusta mucho,
los cristianos son descritos como piedras vivas. ¿Qué significa eso de piedras vivas? Pues está hablando acerca del templo. Aquí Pedro, en los versículos anteriores, está hablando acerca de este templo, de un edificio. Y dice, el edificio en el cual ahora habita Dios, dice, ya no es un templo de 4 paredes, ya está en todo el mundo. Dice, pero ahora nosotros somos esas piedras, somos estos bloques vivos que vamos por el mundo acercando a Dios a las personas. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes santos. Nosotros como varones, mis amados hermanos, debemos ser esas piedras vivas en el hogar, que acerquen a las mujeres a Dios, que acerquen a sus hijos a Dios. Entonces, hermanos, son 5 cosas las que debe de hacer el varón. Y ya decía que no somos perfectos y que quizá hemos fallado en todas, pero Dios nos da la gracia nos da un nuevo comienzo. O nos dice, hoy es el tiempo en el cual pueden mejorar. El primero es el líder del hogar. El segundo debe de amar a los suyos. En tercer lugar debe de ser protector de la familia. Debe de ser proveedor de la familia. Y debe de ser el sacerdote del hogar. Vamos, mis amados hermanos, a orar para terminar este tiempo. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos tus bondades y misericordias que son tan abundantes en nuestras vidas. Te agradecemos la vida de los padres que tú has puesto en la iglesia. Y esta mañana, Padre, que reflexionamos en tu palabra acerca de las tareas que nos has encomendado como esposos, como padres de nuestras familias, te pedimos que sigas derramando tu gracia en nosotros, que podamos ser nosotros un reflejo de tu amor, de tu misericordia, de tu santidad, de tu justicia. Que nosotros verdaderamente tomemos este rol de educación a los hijos, de que seamos estas piedras vivas en nuestras familias. Tú aviva, Padre, los corazones de cada padre que está aquí y bendice a sus esposas, bendice a sus hijos y síguelos guardando. Sigue bendiciendo el trabajo de sus manos, sigue tú derramando tus bendiciones en cada familia. Es lo que te suplicamos, amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Vamos a